queridos hermanos, a la iglesia de Forward Norte. Queremos darle una cordial bienvenida a todos nuestros amigos que nos acompañan en esta mañana en la iglesia. Y hoy estamos muy contentos, nos acompaña Mari Zavala. Mari es una miembro activo de nuestra iglesia y es la directora de Diaconisa. Así que Mari, bienvenida en este sábado. Gracias, Pati, por la invitación. Y feliz sábado a ustedes, hermanos, que nos ven desde casa por medio de YouTube. Que Dios los bendiga. Muy bien. Y queremos leer en esta mañana el versículo del día, Mari. Ahora los invito a buscar la lectura bíblica que se encuentra en Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 dice así: por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Palabra de Dios. Amén, amén. Hermoso versículo, Mari, en esta mañana. Así que para dar apertura a este programa que tenemos para nuestro Dios, ¿qué tal si hacemos una oración? ¿Inclinamos el rostro? Bondadoso Señor que mueras en el cielo, queremos agradecerte por tu cuidado durante la semana. Gracias, Padre, porque estamos un sábado más glorificando tu nombre. Gracias, Padre, porque de tantas cosas tú nos salvas, nos cuidas. Y gracias, Padre, porque ha llegado un sábado más para glorificar tu nombre, para honrarte y para estar contigo. Querido Señor, queremos que la apertura de este programa que tenemos, que estamos preparando, queremos pedirte, Padre, que tú lo bendigas, que bendigas a nuestros hermanos que darán la escuela sabática, bendice al pastor que tendrá el servicio en esta mañana también, que sea de beneficio para nuestra vida espiritual. Señor Jesús, todo lo que hacemos es para honra y gloria de tu nombre. Así que pedimos tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Say
Julian apenas podía alimentarse con lo que ganaba lustrando zapatos. Se instalaban todos los días. Era una concurrida calle de Nicosia, en Chipre. Gastaba casi todo el dinero en cigarrillos y alcohol. Hace una década Julian emigró de Bulgaria a Chipre en busca de trabajo. Un día Philip, un pionero de Misión Global, también de Bulgaria, caminaba por allí. Saludó a Julian y le preguntó si necesitaba algo. Julian se sorprendió. Nadie le hacía hecho tal pregunta en mucho tiempo. Fue hermoso oír que alguien se interesaba de él, y en su propio idioma, pero Julian no contestó la pregunta y solo le ofreció lustrar sus zapatos. Mientras Julian le lustraba los zapatos, Philip le dijo que Jesús nos ama a todos, sin importar qué situación estamos. Al día siguiente, Philip regresó y otra vez le preguntó a Julian si necesitaba ayuda. Julian se sorprendió por el regreso del extraño. Esta vez Philip no necesitaba que limpiara sus zapatos, así que solo hablaron y buscó entre los libros que traía. Eso lo hizo rutina. A veces Philip le leía la Biblia a Julian, así que el limpiabotas le contó que había trabajado en construcción luego de llegar con su familia a Chipre. Perdió su trabajo y fue expulsado de su hogar por causa de la bebida. Su familia y sus amigos lo habían rechazado. Un día Julian llevó a su nuevo amigo al edificio abandonado donde dormía. Su cama era un piso duro. La escena sacó lágrimas de los ojos de Philip y oraron juntos en la calle. Julian se sintió apreciado y sintió el amor de Dios a través de la actitud del pionero. En ese momento se entregó a Dios. Aunque había bebido y fumado por 35 años, ese día Julian decidió dejar el alcohol y el tabaco. Aunque había fumado muchísimo, lo abandonó una semana después. Su familia lo recibió de vuelta en el hogar y ahora habla de su amor por Dios a todo lo que quiere oírlo. Philip siempre lleva consigo estudios bíblicos en búlgaro. En 3 años, 8 personas han sido bautizadas y gracias al trabajo de Philip. Un buen número para un país con más de 1 millón de personas, donde la iglesia adventista tiene solo 100 miembros. A menudo pasa su tiempo mezclándose con las personas y conociéndolas allí donde están. Por favor, oren por los pioneros como Philip que comparten un mensaje de esperanza con sus comunidades. Gracias por apoyar a Misión Global.
Muy buenos días, amados hermanos. Queremos en esta hermosa mañana de sábado dar una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este programa de repaso de la lección de la escuela sabática. Estamos muy felices y muy agradecidos a nuestro Dios por este momento maravilloso que Él nos regala. Tengo la alegría, el gozo, el privilegio de tener esta mañana con nosotros a nuestro hermano Cristian Fabre, el primer anciano de la iglesia de Arlington Norte. Hermano Cristian, gracias por su compañía. Gracias a ustedes por la invitación, por tenerme en estos momentos y más que nada poder compartir un poco lo que es la palabra de Dios y lo que vamos a estar estudiando, ¿no? Amén, amén. Pues hermano, antes de dar inicio al repaso en sí, ¿por qué no nos dirige en una oración para pedir la bendición de la presencia de nuestro Dios con nosotros? Claro que sí, vamos a orar entonces. Padre nuestro que estás en tu cielo, santificado y glorificado sea tu nombre hoy y siempre. Amén. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra, de poder aprender más de ti, Señor. Te pedimos que nos guíes, que no seamos nosotros los que hablemos, sino que seas tú a través de nosotros. Amén. Que tu Espíritu Santo nos guíe. Y también más que nada, lo que hablemos, compartamos, sea también de gran bendición para aquellos que nos están escuchando. Amén. Todo esto, Señor, te lo pedimos porque tú nos amas y has muerto por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor, amén. Muy bien, mis amados hermanos, gracias por sintonizarse con nosotros, conectarse esta mañana de sábado. Y la lección de esta semana ha sido una lección sumamente extraordinaria. Yo no sé, hermano Cristian, pero no hay nada más rico, más sabroso, más delicioso de contarle a otro nuestra historia. La historia de nuestra vida. Y la lección de esta semana trata de contar una historia, pero no la nuestra. No, la verdad que se puede clasificar esta lección como una mirada más de lo que es obra misionera. Amén. Y en una perspectiva, como hablabas, de una historia, pero no nuestra, sino la historia de Jesús, que es como se titula la lección. Una historia que podríamos estar no solamente hoy sábado, sino que podríamos estar toda la semana hablando de las historias de Jesús, ¿no? De hecho, hay una referencia en el libro del Deseo de todas las gentes que tiene que ver con el hecho de que cuando estemos en la eternidad, hermano Cristian, el tema de nuestra conversación será la historia de la redención que Cristo logró por nosotros. Hay noticias increíbles. Tristemente, en los últimos meses, en las últimas semanas, las que hemos tenido no han sido muy halagüeñas. Sin embargo, en medio de las crisis y de las circunstancias difíciles, hermano Cristian, hay noticias buenas por la gracia de Dios. ¿Cuál será una de esas noticias que nos presenta la lección de esta semana, mi hermano? Y bueno, una de las grandes noticias que la historia de Jesús nos muestra es la salvación y la vida eterna. Amén. Que Él nos presenta en el transcurso de toda la semana. Y es lo que vamos a estar hablando también un poquito de cómo la historia de Jesús nos lleva a lo que es esa salvación y esa vida eterna. Amén, amén. Hay algo interesante que me llama la atención mucho en cuestión del repaso de esta semana, es de que la historia que se nos presenta es la historia de perdón, la historia de misericordia, la historia de clemencia, la historia de la gracia de Dios, que tiene un alcance extraordinario, hermano Cristian, porque la historia de Jesús alcanza a toda tribu, nación, lengua y pueblo. Y qué hermoso es que nosotros somos parte del compartir esa maravillosa historia, mi hermano Cristian. Claro que sí. Ya saltando lo que es el día sábado, algo que me gustó mucho que la lección dice es que nada argumenta más elocuentemente en favor del poder del Evangelio que una vida cambiada, ¿no? Amén. Que es lo que hablaba la lección como un resumen de que no importa de qué doctrinas tú puedas hablar, la gente puede hablar en contra de tu doctrina, puede hablar en contra de tus creencias, pero nadie puede hablar del cambio que uno tiene en su vida cuando Jesús entra en la vida de uno. Definitivamente, una vida transformada es el sermón más poderoso que alguien puede no escuchar, sino ver y poder disfrutarlo, ¿no es cierto? La gente puede, como decías, hermano Cristian, discutir sobre teología, puede debatir sobre doctrinas, puede cuestionar
la comprensión que tengamos de las Escrituras, pero rara vez alguien será cuestionado por el testimonio personal de lo que Jesús ha hecho en su vida. Y ese es el Evangelio en vida. En vida, exacto. Testificar es compartir lo que sabemos acerca de Jesús, pero no solo es eso, sino también poder reflejarlos en nuestras vidas mismas. Amén, amén, amén. Ahora, si nuestro testimonio sobre Jesús proviene de un corazón que ha sido transformado, que ha sido cambiado por su gracia, por la gracia de Cristo, entonces, conquistado por el amor de Cristo y asombrado por su verdad, entonces los demás quedarán impresionados y querrán ser como nosotros. ¿Cuántas veces no hemos oído, mayormente padres de familia, hermano Cristian? Yo me recuerdo mucho, una vecina de casa le decía siempre a mi mamá: oiga, usted tiene hijos buenos, son diferentes, siempre le están ayudando a hacer actividades en la casa, no se meten en pleitos, no se meten en problemas. ¿Qué hace? Y yo recuerdo la respuesta de mi mamá y siempre era la misma: es que todas las mañanas nos consagramos como familia al servicio de Dios. Yo creo que ese testimonio debe perdurar en el corazón de esos vecinos. Exacto. Que aun cuando no estamos allá con ellos, sin duda alguna, por la gracia del Señor, estarán en algún momento haciendo alguna resemblanza. ¿No es cierto, hermano Cristian? Claro que sí. No cabe duda que una vez que Jesús se introduce en nuestras vidas, y en la vida de cualquiera, no importa la situación, poco a poco el reflejo del carácter de Jesús, de Dios mismo, empieza a reflejarse en nuestra vida. Y eso es algo que el mundo no está, si se puede decir de una manera, acostumbrado a ver, ¿no? Entonces empieza a haber diferencias, de que somos, entre comillas, diferentes. Amén, amén. Eso me hace recordar cuando mi hijo era un jovencito, quería ser igual que los demás. Y yo le decía: hijo, no, tú tienes que ser la diferencia. Claro. Y algunas veces, hermano Cristian, sabe, los muchachos se rebelan y empiezan a traer sus propias opiniones. Un día mi hijo llegó a casa y dijo: papá, mamá, quiero darles las gracias. Hoy fui a la casa de mi amigo y vino a mi mente cada consejo que ustedes me dieron. Una casa desordenada, una casa sucia, una casa alborotada. Entré a mi cuarto y vi la cama tendida, mis zapatos en su lugar, mi ropa en el closet bien. Gracias, porque ustedes siempre me animaron a hacer la diferencia. Exacto. Creo que vale mucho, hermano Cristian, cuál es la base de nuestro testimonio. La lección nos enfoca o nos coloca lo que es la vida nuestra antes y lo que es la vida nuestra después de encontrarnos con un personaje muy singular. Exacto. ¿Quién es ese personaje, hermano Cristian? Y en el transcurso de la lección hemos visto de que ese personaje siempre ha sido y tiene que ser y va a ser Jesús mismo, ¿no? Amén, amén, amén. En el libro de Efesios, hermano Cristian, se nos presentan esos dos contrastes. Exacto. Antes de Cristo, ¿cómo era la vida antes de Cristo? De acuerdo al apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, del 1 al 3, ¿cómo era nuestra vida antes de Cristo? Y no estamos hablando de la historia del universo, la historia del mundo que está dividida por el mismo ser, ¿no es cierto? Estamos hablando de la vida cristiana antes de Cristo y de la vida cristiana después de haber aceptado a Cristo como Salvador personal. Entonces, hermano, dice la nota de la lección que antes de Jesús, antes de Cristo, según encontramos en el libro de Efesios, dice que antes estábamos muertos en nuestros pecados. Exacto. ¿Cuál es la diferencia hoy en Cristo Jesús? Que estamos vivos, tenemos vida. Gloria a Dios. Dice la lección, ¿no? El día domingo ya estamos hablando de ello, de que el cambio de nuestra vida después de encontrar y conocer quién es Jesús es exactamente lo que escribe y lo que describe Efesios 2. Correcto. Como hablabas, ¿no? De el antes de conocer a Jesús y el después. Ese cambio, ese testimonio, esa historia de Jesús que se encuentra en nuestra vida, ¿no? Claro, claro. Es interesante notar el hecho de que antes de conocer a Cristo íbamos con la corriente del mundo, ¿no es cierto? Sí. Nos dejábamos llevar. Cuando conocimos a Jesús, ahora tenemos promesa maravillosa. Dice que nos vamos a sentar con Él en los lugares celestiales. Amén. Cuando estábamos sin Cristo, estábamos bajo el dominio del diablo. Exacto. ¿No es cierto?
y ahora, por la gracia de Jesús, dice que somos salvos por la fe, ¿no es cierto? Exacto. Y también hay que recalcar de que aquellos que nos están viendo y están interesados en conocer a Jesús, los objetivos de su vida cambian totalmente, ¿no? Amén. Como decías, antes estábamos aferrados a lo que es la mentalidad y las visiones de este mundo, lo que ofrece este mundo. Correcto. Pero cuando uno empieza a conocer a Jesús, se da cuenta de que hay mucho más, de que no es de vivir y morir, sino que es vivir y vivir por siempre, ¿no? Amén, amén. Entonces, nuestros objetivos, nuestras metas empiezan a cambiar. También hay que entender, ¿no?, de que todo este cambio requiere de lo que es tiempo y aceptación también, ¿no? Y eso tiene que ver con un elemento muy importante y muy sencillo desde la perspectiva de modificar en nuestra conducta. Exacto. Se llama obediencia. Me recuerdo mucho al hermano Sergio. El hermano Sergio, un buen hombre o padre de familia, pero de esos hombres que al principio, cuando el evangelio llegó a su familia, terco, necio, no quería ni siquiera abrir la puerta de la casa. Él mismo nos contaba la historia de abrir la puerta de su casa para esperar al hermano que venía a darle estudios bíblicos. Se hacían los oxisos, se hacían los dormidos, cerraba las puertas, cerraba todo y le decía a los niños, "Shh, no hablen, cállense". Claro. Cuando le abrió su corazón a Jesús, fue totalmente lo diferente. Exacto. Se hizo un hombre obediente, un hombre que se dedicó a la lectura de la palabra. Antes de Cristo, éramos personas desobedientes. En Cristo, ¿verdad? Disfrutamos de las riquezas de su gloria. Así es. Tenemos un ejemplo maravilloso en la parte posterior de la lección. Inclusive Jesús Jesús les da el apodo a estos dos hermanos. Los ¿no es hijos cierto? del trueno, ¿no? Y algo que me llamó la atención, hermano Cristian, es el hecho de que Jesús los bautizó, en el sentido de darles un sobrenombre, ¿no? Exacto. ¿Cuántas veces, no sé, si a ti te pasó, los compañeros de clase nos ponían sobrenombres, ¿no es cierto? Y así es. Pero Jesús les puso el sobrenombre. ¿En qué se basaba Jesús para ponerles ese sobrenombre? Que no digan que Jesús no tiene sentido del humor, ¿no? Correcto, Porque muy bien. encontramos acá que él lo tenía. Y se basaba en el sentido de cómo Jacobo y cómo Juan eran como personas, ¿no? Personas que eran de carácter fuerte, correcto, impulsivos, que guiaban sus decisiones de acuerdo a lo que sentían en ese momento. En ese momento, ¿no? No capacitaban mucho, ¿no? Sino que lo que sentían en ese momento, actuemos. Entonces se les dio el nombre o el apodo hijos del trueno, ¿no? Ay. Yo no sé si a nosotros nos llamaran así hoy. Yo creo que responderíamos igual que ellos, ¿no es cierto? Yo creo que hay muchos hijos del trueno, ¿no? Y yo me puedo decir que he sido un hijo del trueno y a veces soy hijo del trueno. Ya, pero qué hermoso, hermano Cristian, qué hermoso es que tanto Santiago, Jacobo y Juan, su hermano, fueron tocados por el Divino Maestro, y ese mismo espíritu y ese mismo poder está disponible para ti, para mí y para los hermanos que esta mañana están compartiendo con nosotros el repaso de esta lección. ¿Qué fue lo que motivó el cambio en la vida de estos hermanos? Y bueno, ahí la lección nos invita a leer la historia, ¿no?, que se encuentra en la Biblia, donde estas personas no querían aceptar y darle al ojo a lo que es a Jesús. Entonces dijeron, ¿por qué no hacemos que caiga fuego como del cielo, Elías, ¿no? ¿Y qué es lo que le dijo Jesús? No, que así no se debe de tratar a las personas. En ese momento fue donde Jesús dio un testimonio de su propia historia hacia ellos en personas, y le enseñó lo que era la compasión, lo que era el amor. El amor. Lo que es realmente el núcleo de quién es Jesús, amor. Amén, amén, amén. Hay una nota especialmente con respecto a esto. Hay un principio eterno que es una ley del universo. Y dice, el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Leemos en 1 de Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios, no lo conoce, porque Dios es amor. Ahora, exacto, Él desea solo un servicio de amor.
y el amor no puede ser exigido. No. Me encanta esta nota. Exacto. Dice, no puede ser ganado por la fuerza o por la autoridad. El amor se despierta únicamente Con amor. amén. Es lo que dice, y acá coincidimos en eso, ¿no? En esta nota que es muy profunda, porque si habláramos fuera de una perspectiva espiritual, esta nota también se puede aplicar, ¿no? En un contexto de lo que enseña el mundo sobre el amor. Porque pasa, ¿no? Que muchas veces en los matrimonios, en la familia, hay un individuo que pide ese amor, pero no lo da, ¿no? Correcto. Y entonces nos está diciendo Elena de que no es así, ¿no? Que uno no puede andar pidiendo algo si no lo está también dando a los demás, ¿no? Claro. Esto me trae a la memoria, hace algún tiempo una familia me invitó para tener una serie de estudios bíblicos con ellos. Y se reunían con toda paciencia, con toda amabilidad, toda la familia menos un muchacho. Un joven no se quería reunir. Y por más que lo invitaban, y el papá se molestaba inclusive y se ponía enérgico con él, decía, te sientas porque te sientas. La primera reunión el muchacho se sentó por la autoridad del padre, ¿no es cierto? Claro. Terminamos el estudio bíblico, nos despedimos, más tarde le llamé al padre, dije, necesito hablar con usted, y le dije, mire, no obligue a su muchacho de esa manera, y mucho menos enfrente del resto de la familia, porque eso lo irrita, ¿no es cierto? Exacto. Me dijo, pero es que ya no aguanto, todo el tiempo me desobedece. Le digo, es que él no está acostumbrado a esto. Le digo, mire, vamos, trátelo de otra manera, invítelo, motívelo, búsquele una forma cariñosa, atenta de animarlo. La siguiente ocasión le dijo, hijo, ¿serías tan amable de sentarte para poder estudiar? Cristian, es increíble esa expresión del padre de decirle, por favor, ¿te puedes sentar? Cambió totalmente. Cambió totalmente. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué sucede esto? Bueno, cuando tenemos un compromiso con Cristo, lo decías hace un momento, ¿no? El reflejo. Exacto. Ese amor se refleja, Cristian, no lo podemos esconder, no lo podemos disimular. No, y hay que acordarse también de que desde un principio, cuando Dios nos creó, Adán y Eva tenían reflejado el carácter de Dios, ¿no? Cierto. En otras palabras, ese amor del que estás hablando, de que siempre lo tenemos dentro nuestro. Lo que pasa es que por culpa del pecado, ¿no? se ha estado escondiendo, pero Jesús nos invita a volver a recurrir al amor, porque Amén. Es el amor, ¿no? Lo que hablábamos al principio. Y nuevamente, volviendo al testimonio, ¿no? El mayor testimonio del cristianismo es una vida cambiada. Pero como hablamos anteriormente también, ¿no? Lleva tiempo y dedicación en conocer al Padre de una manera más profunda. Correcto. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? De que mientras tanto sigan conociendo a Dios, usted va a seguir cometiendo errores. Definitivamente. Durante el transcurso de ese cambio. De ese proceso. ¿No? Exacto. No se sienta mal si usted hace años que conoce el Evangelio. Usted va a seguir cometiendo errores porque es un proceso, ¿no? Y ese proceso lleva tiempo y es lo Correcto. Que Jesús en su ministerio le estaba enseñando también y nos enseña hoy en día cuando estudiamos la Biblia, de que Amén. Tenemos que tener paciencia, ¿no? Y más que nada, como decías al principio, obedecerlo Amén. Para poder tener ese cambio. Amén, amén. Muy bien, debemos avanzar, hermano Cristian, sí. y creo que no sé, al menos en mi paladar de gusto al estudiar la palabra, esta parte es una de las más llamativas, más impresionantes, porque muchas veces nosotros como cristianos pensamos que quienes ayudaron a Jesús a esparcir el evangelio siempre fueron los discípulos, Exacto. fueron los creyentes, fueron los seguidores, pero la lección de esta semana nos reenfoca y nos llama la atención que no fue Pedro, no fue Juan, no fue Santiago. ¿Quiénes fueron, hermano Cristian? Unos endemoniados, si podemos decir. La verdad que cuando leí esa parte también dije, te pasó lo mismo. ¿Cómo? Lo tuve que volver y leer otra vez. Sí, a mí me pasó lo mismo. Jesús está allí. Dice que esa ciudad de Gádara, la gente ni se atrevía a ir, no querían estar por allá. No querían saber nada de ahí. Sin embargo, Jesús hizo los milagros. Una de las cosas sorprendentes en el milagro de Jesús, en el cambio de vida, en la transformación de estos personajes,
es que los mismos demonios reconocían la autoridad de Jesús. Exacto. Y bueno, podemos nuevamente pasar mucho más tiempo en esta historia porque hay tanto que aprender. Correcto. Pero lamentablemente nos pasa a nosotros mismos también. Reconocemos la autoridad de nuestro Padre, de quién es Jesús. Amén. Pero sin embargo, como los demás en el pueblo, decidimos no querer recurrir a Él, ¿no? Sino Exacto. mantener la distancia. Entonces, hay mucha de la historia y algo que me gustaría recalcar es que esta historia nos muestra que no importa cuál sea tu lucha o cuántas cargas tengas en tu vida, Jesús puede librarte de lo que sea. De la carga que sea y del problema que sea. Hablamos ahí en la historia de cuántos demonios tenía. Es impresionante la cantidad. Entonces nos enseña de que no importa cuáles sean las cargas, no importa tus luchas, Jesús está ahí y Él puede realizar el cambio en tu vida. Ahora, es interesante el deseo que les impulsaba a ellos de querer seguir a Jesús y de hacer la obra de Cristo. Exacto. Bueno, vemos volviendo a lo que es el testimonio, ¿no? Porque correcto. Este hombre, después de que fue cambiado por Jesús mismo, y Jesús no le predicó, Jesús no le habló, no le dijo nada más hizo un cambio en su vida, de tal manera le impactó esto al hombre que lo quería seguir. Sin embargo, Jesús le dijo, no, quiero que vuelvas y des testimonio de lo que acaba de pasar en tu vida. Amén, amén, amén. En otras palabras, el poder transformador de Cristo hizo una obra completa en el corazón, en la vida, en la fisiología, en la fisonomía, en todos los aspectos de la vida de esos hombres. Exacto. Y Cristian, eso es lo más maravilloso, que ese poder sigue disponible para nosotros, para nuestros semejantes, para nuestros vecinos, para nuestros amigos. Quiera Dios que cada uno de nosotros, al igual que esos endemoniados que fueron transformados por el poder de Cristo, nos atrevamos a hacer lo que ellos querían hacer, contar la historia de Cristo Jesús. Sí, también me gustaría recalcar de esta historia de que a pesar de que la lección se titula La historia de Jesús, viendo diferentes historias te das cuenta de que la historia de Jesús no es una sola, sino que la historia de Jesús es contada por cada uno de nosotros, ¿no? Absolutamente. Dependiendo la experiencia que hemos tenido con Él. Entonces, no siempre uno tiene que guiarse por todas las historias que uno lee, porque la experiencia con Jesús es una experiencia individual de la cual cambia de acuerdo a la necesidad de cada persona, ¿no? Y bien dices, hermano Cristian, porque la experiencia que tú tienes puede ser diferente a la experiencia que yo tenga, y la experiencia que tú y yo tengamos puede ser diferente a la experiencia que el hermano que nos está mirando en esta mañana valga la redundancia, ha experimentado en carne propia. Sí. Por allí hay un dicho que dice que nadie experimenta en carne ajena. ¿No es cierto? Y qué bueno que mencionas eso, porque eso nos presenta la magnitud, la longanimidad, la anchura y la profundidad, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, del amor de Cristo Jesús. Exacto. Ese poder maravilloso tiene un propósito de darnos una garantía, de darnos una seguridad. ¿Hacia dónde quiere dirigirnos esa garantía, esa seguridad? Día miércoles nos enseña que esa seguridad es de que nosotros estemos seguros de que vamos a tener la salvación y la vida eterna. Amén. Eso está disponible y nosotros tenemos que estar seguros de eso, de que todo lo que el Señor Jesús hizo en la tierra, en su ministerio, fue para este propósito, ¿no? Para poder entregarnos nuevamente esa gran seguridad que es la salvación y la vida eterna, ¿no? Amén. Escuché a un profesor nuestro en el seminario una vez que nos dijo: muchachos, cuán fácil es perderse, cuán difícil es salvarse. Y entonces decía, quiero darles un enfoque diferente. Es más fácil salvarse que perderse, porque para salvarse lo único que tenemos que hacer es decirle: Jesús, te recibo en mi corazón. Y para perdernos tenemos que negar la eficacia del poder del evangelio, tenemos que meternos en vicios, tenemos que meternos en problemas, en complicaciones. Y qué triste
hermano Cristian, que la gente sigue prefiriendo irse por el camino equivocado en lugar de preferir la salvación. Mencionabas algo que me llama la atención. Como hijos e hijas de Dios necesitamos, tenemos el compromiso y la obligación de estar seguros de nuestra salvación. ¿Quién nos garantiza, hermano Cristian, esa salvación? El mismo Jesús, ¿no? Amén. Todo lo que ha hecho por nosotros. Y como dice el apóstol Juan, ¿no? Que hay que entender lo que él dice en el día miércoles. ¿Cierto? El que tiene al Hijo tiene la vida. Amén. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es decir, que si no tenemos al Hijo en nuestra vida, y usted dice, ¿cómo que si no tengo al Hijo? ¿Qué es el Hijo? El Hijo, y lo que se está hablando en esta lección, es el carácter, ¿no? Claro. De Jesús. Entonces no tendremos vida eterna. La vida eterna está ahí, la salvación está ahí. Amén. Pero el querer nosotros poder cambiar nuestra dedicación a Jesús, que ya vamos a hablar ahora del día jueves, que habla de los sacrificios que debemos de hacer, que tenemos que hacer en nuestra vida. Si no aceptamos a Jesús en nuestra vida, y no es una sola aceptación así nomás, sino de que es aceptar quién es Él, que es ese carácter, ¿no? Como hablabas. La persona, el amor de Jesús. Dios es tan grande, su carácter es grande. Amén. Y podemos hablar sobre el carácter también de Jesús, Amén. pero no tenemos tiempo. Me llamó mucho la atención, hermano Cristian, y me puso un poquito incómodo esa frase, sacrificios. Sí. Me recuerdo, estaba viajando yo de una de mis iglesias hacia la sede de mi distrito, estaba trabajando en México, y una persona estaba sentada junto a mí. Yo venía leyendo el libro de la educación, y de pronto dijo, disculpe, ¿es usted cristiano? Le digo, sí. Dice, ¿de qué iglesia? Le dije, soy el pastor de la iglesia adventista del séptimo día. Dice, ustedes son los que no pueden tomar, los que no pueden bailar, los que no pueden ir al cine, los que no pueden hacer esto, el otro. Le dije, no. Le digo, no, está equivocado. Dice, ¿cómo? Dijo, yo conozco un adventista, dice que no toma, no fuma. Le dije, no, permítame. La perspectiva correcta es, nosotros somos los cristianos que sí podemos, por la gracia de Dios, dejar de tomar, dejar de comer lo que es inapropiado, dejar de ir a lugares que no son correctos. Y de pronto se empieza a rascar la cabeza. Oiga, dice, me gusta ese concepto. Exacto. Cristian, yo creo que debemos darle el enfoque correcto, porque lo que para muchos es un sacrificio, para nosotros como hijos e hijas de Dios debe ser esa seguridad, esa garantía. Un orgullo, ¿no? Hacia Dios. Hacia Dios, correcto. Un orgullo hacia Dios. Porque el apóstol Pablo nos invita, ¿no es cierto? Ahí en Romanos 12:1 él nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificios vivos, santo, agradable a Dios, porque ese es nuestro culto racional. Y no significa de sajarnos los brazos, el cuerpo, de pincharnos, de cortarnos, no. Se requiere de consagrarnos al servicio de nuestro Dios. Jesús nos pide que hagamos las cosas por amor a Él. Y lo decía al principio en la introducción, ¿no es cierto? El amor nos exige. No, el amor nos exige. Y algo también que me gustaría recalcar del día jueves, como decías, que es impactante escuchar esas palabras, ¿no? Lo que es el sacrificio, lo que es difícil. Y lo hacemos muchas veces como adventistas, ¿no? Cuando compartimos el evangelio decimos, yo no hago esto o yo no hago lo otro. Entonces presentamos un evangelio negativo. Exacto. Entonces se le hace más difícil a la gente poder conocer quién es Jesús. Exacto. Porque lo ven ya no como una experiencia de amor, una experiencia buena, sino lo ven como restricciones. Correcto. Y algo que me gustó de la lección que dice que los testimonios poderosos que tienen un impacto que cambia la vida de los demás se centran en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Y no en lo que hemos renunciado por Él. Entonces, en otras palabras, si vamos a hablar de quién es Jesús, la historia de Jesús, no hablemos de los sacrificios, entre comillas, que hemos hecho nosotros, sino lo que Jesús ha hecho por nosotros. Amén. En nuestra vida. Y eso es lo que realmente va a impactar a la gente y poder conocer a Jesús. Amén. Porque Cristo nunca nos pide que renunciemos a nada que sea de nuestro mayor interés retener. Y tampoco y nos pide que abandonemos algo que nos va o que hagamos algo que nos va a dañar, ¿no es cierto? Exacto. Muy bien. Hermano Cristian, pues estamos llegando al final de nuestra lección en esta mañana. Sin embargo, quiero compartir una nota
en el libro de Hijos e Hijas de Dios, fechada del 6 de marzo, que tiene que ver como con el cierre de conclusión del repaso de esta lección maravillosa. Sí. Y me voy a permitir leerla, hermanos. Escuchen lo que esta nota dice. Debemos ser testigos de Cristo. ¿De quién más? De Cristo. Más? Y lo lograremos al crecer diariamente. ¿Cómo crecemos diariamente, hermano Cristian? Conociéndolo más a Él, ¿no? Estudiando la palabra Amén. de Dios, orando, etcétera. Y compartiéndolo, ¿no es cierto? Testificando de su amor. Testimonios. Amén, amén. Ujú. Entonces dice, y lo lograremos al crecer diariamente hasta la plena estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Es nuestro privilegio crecer más y más cada día a su semejanza. Y me llevo en esta mañana, Cristian, esa imagen que nos presentaste, de reflejar a Jesús. Exacto. De reflejar la imagen de Jesús. Entonces, si nosotros crecemos más y más a su semejanza, adquiriremos la facultad de expresar nuestro amor por Él en un lenguaje más elevado y más puro. Y nuestras ideas se ampliarán, se profundizarán, y nuestro juicio llegará a ser más santo y digno de confianza, mientras nuestro testimonio tendrá más vida y mayor seguridad. Todo esto, ¿en quién? En Jesús. Amén, amén. La verdad es de que sí, y también traje una parte porque en sí la lección habla también de la fe, ¿no? Amén. La fe que tenemos que tener. Claro. Y hoy en día se habla mucho de la fe y por lo que estamos pasando, ¿no? Con la comunidad y las enfermedades. Pero es importante entender, como dice acá en mente, corazón, de que no debemos confundir la fe con los sentimientos, como hablábamos antes, ¿no? Claro. de los hijos de truenos. Dice, cierto. muchos tienen ideas confusas acerca de lo que constituye la fe y viven por debajo de sus privilegios, confunden sentimientos y fe y están continuamente angustiados y perplejos porque Satanás toma toda ventaja posible de su ignorancia e inexperiencia. Correcto. O sea, nuestra fe no tiene que ser basada en lo que sentimos en ese momento. Absolutamente. Y es lo que Jesús nos ha compartido a través de su historia. Amén. ¿no? De que la fe va creciendo de acuerdo al conocimiento que nosotros tenemos con Él. Amén. Y obviamente dando testimonio de quién es Él como persona, su Amén. carácter, quién es Él, y así nosotros podemos también cambiar vidas como lo ha hecho Él. ¿no? Amén, amén. Pues muchas gracias, Cristian, qué alegría, Gracias. qué privilegio compartir contigo esta mañana. Un abrazo para nuestros hermanos que en esta mañana se han conectado con nosotros. Que el Señor les colme de bendiciones y que el compromiso que hoy renovamos es de seguir testificando por Cristo Jesús, Amén. hablando de su amor, de su misericordia y sobre todo de la seguridad que en Él tenemos. Que Dios bendiga a cada uno. Feliz sábado. Feliz sábado. Y para finalizar vamos a tener una pequeña oración, si por favor. Claro me que sí, puedes vamos guiar. a orar. Te damos gracias, nuestro buen Dios, por esta maravillosa lección que nos llama nuevamente la atención al compromiso, no solamente de conocer a Jesús para poder ser salvos, sino del compromiso de conocer a Jesús para ayudar a otros a salvarse en ese mismo poderoso nombre. Así es. Queremos rogarte que tú bendigas a quienes se han conectado con nosotros en esta mañana, porque te lo rogamos y te lo pedimos humildemente en el dulce nombre de Jesús. Amén. 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 Padre amado, te agradezco por tus planes grandes.
Feliz sábado tengan cada uno de ustedes, queridos hermanos y amigos que nos acompañan en esta mañana. Espero que Dios les bendiga grandemente. En este momento ha llegado el tiempo para los anuncios para nuestra iglesia de Forward Norte y queremos compartir con ustedes alguna información. Queremos primero comenzar dejándoles saber que el horario para los diezmos y ofrendas sigue siendo el mismo. Podemos venir el día de hoy entre 5 a 6 de la tarde. La tesorera estará aquí en ese horario. También cada semana estamos orando por una familia diferente y en esta semana vamos a estar orando por nuestro hermano Alex Pérez. Él es el que está detrás de cámaras. Así que, hermanos, los invitamos a que nos acompañen para que podamos orar por él durante esta semana y que Dios le ayude en cada una de sus necesidades que tenga. También a todos los adolescentes los invitamos para que nos acompañen el día de hoy a las 3 de la tarde. Vamos a tener una reunión muy diferente. Queremos agregar un poco más de dinámicas y tenemos muchas cosas preparadas para ustedes. Así que espero verlos hoy a las 3 por Zoom para poder seguir adelante con esta linda reunión. Y también, hermanos, los invitamos a que nos acompañen los miércoles a las 7:30 por Zoom. Esta semana me gustaría invitarlos a que cuando recibamos la invitación, por lo menos invitemos a una persona más para que podamos ser más personas los miércoles en la reunión de las 7:30. Son muy bonitos porque podemos tener un espacio para dar nuestras peticiones y agradecimientos y compartir como iglesia. Así que no se lo pierdan, miércoles a las 7:30. También los invitamos a que se suscriban y activen la campanita en YouTube y Facebook. Los invitamos a que estén pendientes porque estamos trabajando en nuevos proyectos y uno de los proyectos que próximamente vamos a estar sacando es un programa de cocina. Hemos pedido ayuda a algunas de nuestras hermanas de la iglesia quien han aceptado y hemos estado trabajando en este proyecto y nos van a traer lindas recetas deliciosas y saludables, la combinación perfecta. El programa se llama Una Pizca de Sabor y va a estar saliendo el día 22 de septiembre a las 10 de la mañana. Es un martes, así que marquen sus calendarios y activen la campanita para que no se pierdan ningún detalle de este nuevo proyecto que se estrenará aquí por YouTube próximamente. Y bien, esos han sido los anuncios del día de hoy y ahora invitamos a cada uno de los niños a que nos acompañen para su parte especial. Ha llegado el momento del rincón infantil y hoy es traído por nuestra hermana Bárbara Tello Delgado, así que le damos su tiempo. Chicos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes, qué lindo. Mi nombre es Bárbara, soy de Mendoza, Argentina y hoy les voy a contar una historia muy linda. Una tarde en el aeropuerto, eran más o menos las 5 de la tarde y todas las personas les llamaba la atención algo. Había mucha gente, pero había una nena que llamaba la atención porque iba a viajar solita. Y todo el mundo decía, ¿cómo puede ser que una nena tan chiquita, tenía 7 años, viaje solita? Y ella estaba ahí en la fila, preparada para abordar el avión y tenía todo preparado. Tenía su pasaje, ¿sí? Su almohadita, su valija, estaba todo preparado para subir al avión. Bueno, resulta que llaman a su vuelo, ella aborda el avión y se pone cómoda, se ubica su asiento y lo primero que hace, una vez que ya subió, es agarrar y buscar su cartuchera y buscar también en su valija su cuaderno. ¿Por qué? Porque a ella le gustaba pintar. Entonces, para entretenerse durante el vuelo, ella se puso a pintar. Y resulta que iba tranquilo el vuelo, ¿sí? Pero hubo un momento en que el avión se empezó a mover mucho y las personas tenían miedo. Se movía y se movía el avión. Y
todos tenían mucho miedo. Pero algo les llamó la atención, porque la nena estaba lo más tranquila ahí con su cuaderno, estaba pintando, estaba coloreando. Y les llamó la atención eso. Entonces una señora le dijo, nena, ¿no tenés miedo? No, señora, le dijo. ¿Pero por qué no tenés miedo?, le dijo la señora. Porque mi papá es el piloto, contestó la nena. Muchas veces nosotros también tenemos problemas en la vida. También tenemos momentos difíciles y sentimos que no estamos en un lugar seguro. Pero lo más importante es que tenemos que recordar que tenemos un Padre celestial, que siempre está a nuestro lado. Cuando pasemos por esos momentos, digámonos a nosotros mismos, mi Padre es el piloto y yo puedo confiar en Dios. Acá en la Biblia encontramos un versículo muy lindo que queda en Salmos 37, 5, que dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Hoy los invito a que confiemos en Dios y que si pasamos por algún momento difícil, digamos, mi Padre es el piloto. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por este hermoso día que nos has dado. También te pedimos, Señor, por favor, que nos ayudes a confiar en ti. Que cuando pasemos por un momento difícil, digamos, mi Padre es el piloto. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, feliz sábado. Y ahora tenemos un agradecimiento, hermanos, muy especial para la hermanita Bárbara Tello Delgado por el rincón infantil de este sábado, hermanos. Este rincón viene desde Argentina y le mandamos un saludo y un abrazo muy fuerte. Y gracias por este material del rincón infantil. Y ahora les quiero presentar al hermano Ricardo, que es un miembro activo de la iglesia. Él es anciano. Él nos aceptó esta invitación y nos da mucho gusto, hermano, que esté con nosotros. Y es su tiempo. Gracias, hermana, por la invitación. Me da un gusto estar aquí con ustedes y quiera Dios y todos se encuentren bien en sus hogares y que Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana venimos a compartir la palabra de Dios por medio de la lectura bíblica que se encuentra en Segunda de Crónicas 20:20. Si por favor nos acompañan desde sus hogares, en Segunda de Crónicas 20:20, la palabra de Dios nos dice así: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Palabra de Dios. Amén. Gracias, hermano. Hermanos, ahora tenemos un especial a cargo del hermano Elías Guadarrama, que es de Monterrey. Él le damos las gracias por este especial que nos manda desde allá y es su tiempo, hermano Elías.
Feliz sábado, amada iglesia. Es un gusto que nos podamos encontrar en esta mañana para glorificar a nuestro Dios. Pero es el momento ahora, antes de pasar a nuestro jardín de oración. Hoy vamos a estar orando por nuestro hermano Alex y su hijo Alex Jr. Y ellos son los que hemos escogido durante esta semana para orar. Así que quiero invitarte a que junto a mí cierres tus ojos para hablar con Dios. Padre bueno y Dios amado, agradecidos de ti nos encontramos grandemente por la oportunidad que nos das de estar en esta tu casa de oración. Hoy, Señor, estamos interviniendo no solo por tu iglesia, sino de manera específica por Alex y su hijo. Ante las necesidades de esta vida, ante los problemas que aparecen, ante las circunstancias adversas, ellos, Señor, han depositado su confianza en ti. Y yo sé, Señor, que tú no les dejarás fracasar ni perder su esperanza. Por eso hoy, Señor, estamos rogando por ellos ante ti, para que en medio de las circunstancias tú puedas bendecirles, para que en medio de los problemas ellos, Señor, puedan encontrar en ti ese sustento que necesitan. Oro hoy, Señor, para que no solo ellos, sino cada familia que nos contacta pueda recibir de ti una bendición especial. En Cristo Jesús. Amén y amén. Te invito a orar. Padre bueno, Dios amado, gracias por la linda oportunidad que hoy nos das de abrir tu palabra. Es nuestro deseo hoy poder escuchar tu voz hablando a nuestras vidas, por lo que quiero pedir que tu Espíritu Santo, Señor, pueda obrar en medio nuestro, pueda guiarnos a través de tu palabra hacia toda la verdad. De manera que al concluir, lo hagamos con la convicción de que has sido tú el que has hablado a nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Quisiera invitarles hoy a abrir sus Biblias conmigo, pues vamos a estar estudiando la palabra de Dios en el segundo libro de Crónicas, capítulo número 20. Segundo libro de Crónicas, capítulo número 20. Es una hermosa mañana de sábado en la que una vez más vamos a abrir nuestras Biblias para contactar con nuestro Padre Celestial. Así que quiero invitarles a todos allí que están en casa, que puedan abrir sus Biblias conmigo, que nadie deje de abrir sus Biblias, porque hoy vamos a escuchar la palabra de Dios. Y la manera como Dios habla a nuestras vidas no es a través de este interlocutor, es a través de su palabra. Por tanto, es importante que usted y yo juntos estudiemos la palabra de Dios. ¿Está bien? Vayamos a nuestra Biblia, el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo número 20, y vamos a leer los versículos 1 hasta el 3. Te invito a leer. Dice: Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab, los hijos de Amón y con ellos los otros amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí que ya están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces Josafat tuvo temor y humilló su rostro en tierra para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en todo Judá. La porción de leer es interesante. A mí me gusta bastante. Al leer las Sagradas Escrituras puedo decir que es una de las historias bíblicas que más disfruto. Pues Josafat es un rey intrépido. Según las Sagradas Escrituras, Josafat fue un rey que hizo lo bueno ante los ojos del Señor. Sin embargo, ahora nos encontramos en una parte de la vida de Josafat donde está enfrentando un gran riesgo, un gran peligro. Las Sagradas Escrituras dicen en el verso 1 hasta el verso 2 que se habían levantado 3 reinos para venir a luchar contra Josafat. No era poca cosa. Y las Sagradas Escrituras dicen en el verso 3 que al recibir la noticia, Josafat tuvo temor. La pregunta que nos hacemos esta mañana es: ¿por qué tuvo Josafat temor? Y usted podría decir, bueno, ¿cómo no tener temor? ¿Cómo no voy a tener temor si vienen 3 reinos contra uno? O sea, cualquier pelea que sale 3 contra 1 es una pelea difícil de ganar. Y ahora habían venido 3 ejércitos. Habían venido los hijos de Moab, los de Amón y los del monte de Seir. Se habían levantado para venir a luchar contra Israel, contra el reino de Judá, contra Josafat. Y en este punto, muchos podrían pensar que se trataba por esto. Pero quiero que pongamos en perspectiva algo. Capítulo número 17. Yo quiero que ustedes vayan conmigo al capítulo número 17
del segundo libro de Crónicas, allí mismo, en el capítulo 17. Voy a leer a partir del versículo 14. Y yo quiero que ustedes, si pueden hacer sus matemáticas, vayamos haciendo una suma rápido sobre el número de los hombres que salían a la batalla con Josafat. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Este es el número, verso 14, de ellos según sus casas paternas. Los jefes de millares de Judá estaba el general Abnás, y con él 300,000 hombres muy valerosos. ¿Cuántos? 300,000. Verso 15, después de él estaba Johanán, y con él 280,000. ¿Cuánto van? 580. Sigamos sumando. Después de él, tras este estaba Amasías, hijo de Sicri, el cual se había ofrecido voluntariamente a Jehová, y con él 200,000 hombres valientes. ¿En cuánto vamos? 780,000 hombres. De Benjamín y Eliadad, hombre muy valeroso, y con él 200,000 hombres armados de arco y escudo. 980,000, ¿verdad? Tras este, Josadat, y con él 180,000 hombres dispuestos para la guerra. 1,160,000 hombres. Y dice el verso 19, estos eran siervos del rey, sin contar lo que el rey había puesto en las ciudades fortificadas por toda Judá. Los estudiosos de la Biblia sugieren que el número real de los soldados de Josafat andaba aproximadamente entre el 1,200,000, 1,400,000. Por lo que no era por pocos soldados. De hecho, que 3 reinos tuviesen que juntarse para venir a luchar contra Josafat es un indicador de que el reino de Josafat era poderoso. Así que todavía resuena nuestra pregunta, ¿por qué tenía miedo Josafat? Si su ejército era tan grande, si tenía 1,160,000 soldados solamente para ir a la guerra, ¿por qué tenía miedo Josafat? Alguien podría decir, bueno, era porque a lo mejor sus soldados no eran muy valientes. Pero si usted leyó el registro conmigo, dice el texto, eran hombres muy valerosos, muy valientes. Solamente para arcos y flechas, Josafat tenía 200,000 hombres. Imagínese 200,000 flechas en el aire. ¿Por qué tenía miedo Josafat? Para responder nuestra pregunta vamos a ir al capítulo número 18, allí en el segundo libro de Crónicas. Y allí yo quiero que ustedes y yo fijemos nuestra vista porque esta historia que vamos a leer es sumamente interesante. Hay muchos detalles y yo sé que van a surgir muchas preguntas a partir, pero por el motivo de tiempo a lo mejor hoy no las vamos a contestar todas, aunque sí vamos a contestar algunas de ellas. Pero vayamos a nuestra historia, capítulo número 18. Recuerde, Josafat era el rey bueno que había hecho lo bueno ante los ojos de Dios. ¿Recuerda? Ok, mientras Josafat era el rey de Judá, en Israel había otro rey. En Samaria había otro rey. Este se llamaba Acab. Segunda de Crónicas, capítulo número 18, versículo 1. Lean conmigo. Tenía pues Josafat riquezas y glorias en abundancia y contrajo parentesco con Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab. Déjeme explicarle lo que está pasando. Acab, ese personaje que se nombra aquí, es el mismo Acab que estuvo persiguiendo a Elías. ¿Recuerda la historia? Es el mismo Acab que se había casado con Jezabel. Es el mismo Acab que había matado a los profetas de Dios y los había sustituido por profetas a los Baales. Era el mismo Acab que había instituido el culto a los dioses paganos. Ese Acab, el Hijo de Dios, el que se suponía que debía guiar al pueblo de Dios, según el libro de Deuteronomio, a cumplir la ley de Dios, era quien había llevado el pueblo de Dios a apartarse de la ley de Dios. Y por otro lado tenemos a Josafat, quien siendo el rey bueno de Judá, se había emparentado con Acab. Yo voy a hacer una pausa breve porque no es nuestro tema, pero aquí hay un problema serio. Las Sagradas Escrituras dicen que no debemos hacer yugo desigual, ¿con quién? Con los infieles. Y usted dirá, bueno, es que Acab era parte del pueblo de Dios, pero era un infiel. Era el rey de Israel. Sí, Israel era el pueblo de Dios, pero él no. Era un infiel que había negado a Dios. Era un infiel que se había apartado de Dios, había perseguido a los profetas de Dios y que ahora servía a los Baales. ¿Qué hacía Josafat ligando su reino con el reino de Acab? Yo no sé, no lo puedo entender. Pero no quiero que detengamos mucho tiempo allí, quiero que miremos lo que dice el siguiente pasaje.
no solo se unieron, emparentaron, es decir, el hijo de uno se casó con la hija del otro, sino que dice las Sagradas Escrituras que Josafat descendió para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que venía con él. Y dice el verso, y le persuadió que fuese contra Ramón de Galat. Y dice el verso 3, y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramón de Galat? Y él respondió, yo soy como tú, mi pueblo es como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Solamente, verso 4, además, dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes, ¿qué cosa? Hoy, la palabra de Jehová. ¿Saben por qué? Josafat era un hijo de ¿quién? Un hijo de Dios. Era un hombre que había aprendido a amar a Dios. Era un rey que había guiado el pueblo, ¿a quién? A Dios. Que había derribado los altares a los falsos baales. Era un rey que había instituido la verdadera adoración a Dios. Y los hijos de Dios no actúan sin antes conocer cuál es la posición de Dios sobre ellos. ¿Escuchó bien? Los hijos de Dios no actúan sin antes consultar ¿a quién? A Jehová. Mi hermano, si estás pensando tomar una decisión importante en tu vida, joven, si estás hoy definiéndote o tratando de elegir una mujer para casarte, si estás hoy tratando de emprender un negocio, si hoy quieres saber a qué universidad debes acudir, no tomes una decisión tan importante sin antes consultar a Jehová. El problema es que Acab, recuerda, había perseguido a los profetas de Dios, recuerda. Ahora Josafat quería consultar a Jehová, pero no había con quién consultar a Jehová, porque el profeta que quedaba, Acab lo tenía corriendo en una montaña, Elías, recuerda. Así que las Sagradas Escrituras dicen que él hizo traer un montón de profetas. Yo quiero que ustedes lean conmigo. Y dice que el rey... Verso 5, entonces el rey reunió a 400 profetas. ¿Cuántos? 400, pastor, pero usted dijo que no tenían. Lea detalladamente. Y les preguntó, ¿iremos a Ramón de Galat y me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube, porque Dios lo entregará en manos del rey. Pero Josafat, verso 6, dijo, ¿hay algún profeta de Jehová por medio del cual podamos, ¿qué cosa? Consultar a Jehová. Deténgase, porque aquí hay un tema. Él trajo 400 profetas, ¿sí o no? Consultaron y ellos le dijeron, ve. Pero Josafat le dice, no, ¿hay algún profeta de Jehová? Lo que quiere decir que esos 400 profetas no eran de quién. No eran de Dios, no eran profetas de Jehová. Y la segunda pregunta más importante es, ¿cómo supo Josafat que esos no eran profetas de Dios? Porque Acab los quería hacer parecer profetas de Dios. Hay un detalle simple, pero muy importante que no podemos dejar pasar por alto. Los profetas de Dios, profeta, viene del hebreo navid, que quiere decir mensajero o enviado. Nota que, mensajero o enviado. Un mensajero no dice lo que él quiere, dice lo que le dijeron que diga. Un enviado da lo que se le dijo. Yo estoy seguro que todos aquí hemos recibido algo en el servicio postal o a través de FedEx o por Amazon o de alguna compañía. Pero el que va a tu casa a llevártelo no es necesariamente quien te lo está enviando, ¿cierto? Él solamente cumple con dejarlo allí. Los profetas de Dios no hablan de sí mismos, no hablan de lo que ellos creen, no habla de lo que ellos entienden, habla de lo que ha dicho Jehová. Y Josafat se dio cuenta que estos no eran profetas de Dios porque no hablaban como los profetas de Jehová. Hay mucha gente hoy en día que se hace llamar profetas de Dios. Hay muchos pastores hoy en día que se hacen llamar profetas de Dios. Y es fácil saber si es o no un profeta de Dios, es simple. Si habla conforme a la palabra de Dios o si no habla conforme a la palabra de Dios. Hay iglesias multitudinarias llenas de gente, pero en muchos de esos lugares no se predica la palabra de Dios. Josafat se dio cuenta que estos no eran profetas de Dios. ¿Y sabes qué hizo?
Las Sagradas Escrituras dicen, yo creo que usted lea conmigo, verso 7. El rey le respondió diciendo, hay uno, le dijo a Josafat, aquí hay un hombre por medio del cual podemos consultar a Jehová, le dice, pero yo le aborrezco porque nunca me profetiza nada bueno. Deténgase, porque vamos a pisar sobre tierra movediza de aquí en adelante y es importante analizar lo que él dice. Hay un profeta de Jehová, pero a mí no me agrada y yo no lo consulto porque no me dice lo que yo quiero escuchar, porque no me dice lo que me agrada, porque no me profetiza lo que yo quiero. ¿Me está siguiendo? Y continúa la historia. Josafat le dice, no hable así el rey. Hacen traer al muchacho y lo van a buscar y mientras el muchacho viene, los famosos profetas que había atraído acá, dice que se hicieron cuernos y le decían, mira, así acornearás a tus enemigos. Y dramatizaron el asunto muy bonito. Y mientras buscaban a Micaías, la palabra de Dios dice que el mensajero que lo fue a llamar, verso 12, le dijo, mira, así han dicho los profetas del rey, que tu palabra sea como la de ellos, di tú lo mismo, háblale el bien. Saben, yo quiero detenerme porque a mí me parece que este hombre que fue a buscar a Micaías le tenía aprecio. Este hombre que lo fue a llamar sentía aprecio por él, lo quería, no lo quería ver fracasar, no lo quería ver morir. Y le dice, mira, él quiere ir a la guerra, sus profetas le han dicho que vaya, dile lo mismo y sal de él. Pero lea el verso número 13 conmigo. Dijo Micaías, vive Jehová, que lo que mi Dios me diga, eso hablaré. Gloria a Dios. Así hablan los profetas de Dios. No de lo que ellos creen, no de lo que ellos quieren, lo que dice Jehová. A lo mejor hay predicadores hoy mirando este mensaje, a lo mejor hay hoy, no sé, pastores, ancianos. Hermano mío, cuando vayas a compartir el mensaje de Cristo, no compartas lo que la gente quiere recibir, comparte el mensaje que Dios te dio. Y si es lo que ellos quieren, gloria a Dios. No vayas al púlpito a complacer a las personas, porque no se trata de decir lo que la gente quiera, se trata de decir lo que Dios ha dicho. Y el muchacho llega y el rey le dice, verso 15. Yo quiero que ustedes escuchen lo que dice. Verso 14. Y el rey le dijo a Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galat o me estaré quieto? Y él le dijo, sube, escuche bien, sube que serás prosperado, pues serán entregados en vuestras manos. Pero el rey como que se dio cuenta de que en el tono de voz del muchacho había algo como que no cuadraba. Y ahora el rey le dice, verso 15, ¿hasta cuántas veces te haré jurar en el nombre de Jehová que solo me profetices de parte de Jehová? ¿Qué cosa? La verdad. Este es el colmo de la ironía. Porque este es el mismo hombre que le dijo a Josafat que no le gustaba consultar a Jehová por medio de ese profeta porque no le decía nada bueno. Y ahora él le dice al muchacho, ¿no te he dicho yo que de Jehová solo me digas la verdad? Pero él quería la verdad, así que la verdad viene. Escuche, porque no siempre es muy gustosa. Entonces Micaías dijo, verso 16, he visto a todo Israel derramado en los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, estos no tienen señor, cada uno que vuelva a su casa. Y entonces el rey de Israel miró a Josafat y le dijo, ¿no te había dicho yo que no me profetiza el bien, sino solo el mal? Yo quiero entender acá, pero este es el colmo de la ironía, ¿no? Y ahora Micaías comienza a hablar. Y escuche cómo hablan los profetas de Jehová. Entonces dijo, oíd pues palabra de ¿quién? Palabra de Jehová, porque los profetas de Jehová hablan conforme aún así ha dicho ¿quién? Jehová. Y ahora él dice, yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su mano izquierda. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab? Escuche bien, rey de Israel, para que suba y caiga contra Ramón de Galat. Y unos decían una cosa y otros decían de otra manera. Entonces salió un espíritu, se puso delante de Jehová y dijo, yo lo induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, yo seré espíritu de mentira en boca de sus profetas.
Y Jehová dijo, tú lo inducirás y lo lograrás, hazlo así. He aquí ahora Jehová ha puesto un espíritu de mentira en boca de tus profetas, pues Jehová ha decretado el mal contra ti. Nos quedan 12 minutos, perdón. Yo voy a tomar 4 minutos para explicar un poco de lo que hay aquí, porque si no van a quedar muchas dudas en nuestras mentes. Micaías comienza a profetizar lo que vio. Y en su profecía él le dice que estuvo ante la presencia de Dios. Micaías fue llevado a un concilio celestial. El libro de Isaías, capítulo número 6, Isaías narra cómo él vio a Jehová que estaba en su trono alto y sublime, ¿recuerdan? Y la orla de su manto llenaba todo el templo, y a la voz de que hablaba los quiciales se estremecieron, y dije yo, ay de mí, porque soy un hombre muerto, que viene de un pueblo de labios impuros, y han visto mis ojos. ¿Y a quién? A Jehová. ¿Recuerda esa escena? Algo similar es lo que sucede con Micaías. Micaías es llevado ¿a qué? Al trono celestial. Micaías ve una escena donde el concilio del cielo se ha reunido, y el tema a tratar en el concilio celestial es cómo se van a deshacer de Acab. Cómo van a inducir a Acab para que vaya a la guerra y muera. Porque era tan insoportable Acab que ya ni en el cielo lo aguantaban. Y la cosa se pone interesante porque en medio de eso dice el texto que un espíritu se puso delante de Jehová, y aquí hay algunas preguntas. Porque el verso termina diciendo, número 1, Jehová ha decretado el mal contra ti, y dice, y ha puesto espíritu de mentira en boca de tus profetas. Hay un problema, pastor, porque las Sagradas Escrituras dicen que Dios es verdad y que no hay ninguna mentira en él. Entonces, ¿cómo Dios, siendo verdad, puede poner espíritu de mentira en boca de quién? De los profetas de Baal. ¿Cómo funciona eso? Y la segunda pregunta es cómo Dios va a decretar el mal contra alguien. Más aún, ¿puede Dios decretar el mal contra alguien? Lo primero que necesitamos mirar en las Sagradas Escrituras es que después del pecado de Adán y Eva, el representante de este mundo fue ¿quién? Lucifer, ¿cierto? Satanás. Hasta que Cristo murió en la cruz, Él fue el representante y el dueño de este mundo. Y cuando Cristo murió en la cruz, Él se convirtió en nuestro representante, y por eso intercede ante el Padre en el santuario celestial. ¿Estamos claros ahí, verdad? Ok. Pero mientras eso no sucedía, el representante de este mundo era Lucifer. ¿Cómo se refieren las Sagradas Escrituras a él? Jesús dijo que él era el padre de la mentira porque él mentía ¿desde cuándo? Desde el principio. El libro de Job, en el capítulo número 1, dice que cuando los hijos de Dios venían para estar en la presencia de Dios, también estaba allí ¿quién? Satanás. Y Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Y él dice, de rodear la tierra y andar por ella. ¿Se da cuenta? Por lo que este espíritu que se pone en la presencia de Dios y le dice que será espíritu de mentira en boca de los profetas de Acab, no es otro más que ¿quién? Que Satanás. Ahora es curioso porque Satanás va a ser espíritu de mentira en la boca de esos profetas falsos para que Acab vaya y muera. Y usted dirá, ¿y por qué Dios quería matar a Acab? Dios no es gracia, amor y misericordia. Vamos a hacer un entendido, vamos a ver algo. Supongamos que yo soy ladrón y te digo, mi hermano, voy a ir a tu casa a robar. Alex, yo voy a ir a tu casa y voy a robar esta noche. ¿Está bien? A las 8. Entonces Alex, a las 7:30, se acuesta, ¿verdad? Para que yo vaya y robe. ¿Verdad que sí? No, eso no pasaría. Alex va a sacar su bate, se va a poner atrás de la puerta y me va a esperar para que cuando yo asome la cabeza, ¿qué hacer? Usted entiende, ¿verdad? Dios quería matar a Acab, pero ahora envía a un profeta para decirle a Acab el plan que él tiene para matarlo. ¿Eso tiene lógica para usted? Escuche algo. Hay pocas personas en las Sagradas Escrituras a las cuales Dios le haya soportado tanto como Acab. Hay poca gente en las Sagradas Escrituras a los cuales Dios haya amado tanto como Acab. Hay poca gente a la cual Dios le haya mostrado tanta gracia. Acab se casó con Jezabel y Dios lo perdonó. Lo dejó en el reino. Hizo todo lo malo y Dios siguió mostrándole gracia. Elías comenzó a hacer milagros ante él para que recapacitara, y por la voz de Elías dejó de llover. 3 años y medio después volvió a llover. Y como si fuera poco, Dios hizo caer fuego del cielo por Acab.
Yo no sé si Dios ha hecho caer fuego del cielo por ti, hermano, pero Dios lo hizo por Acab. Y Dios quería salvar a Acab, ¿sí o no? Sí. Y cuando Dios sabe que Acab va a perder la vida, saca la última haz que le queda bajo la manga y se la juega diciéndole a Acab que si él va, esos falsos profetas que están llenos de un espíritu de mentira, lo van a engañar y va a morir. Yo te pregunto, ¿quiere Dios matar a Acab o quiere Dios salvar a Acab? Pero dice las Sagradas Escrituras que pasando esto, Sedequías, hijo de Kenán, se acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y le dijo, ¿por qué camino se fue el Espíritu de Jehová de mí para hablarte a ti? Y escuche esto, Micaías le dice, he aquí tú lo verás aquel día, cuando entres en la cámara de la cámara para esconderte. Entonces el rey dijo, tomen a Micaías y llévenlo a Amón, gobernador de la ciudad de Joás, a Joás, hijo del rey, y decidle, el rey ha dicho así, poned a este hombre en la cárcel y susténtenle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías dijo, si vuelves en paz, Jehová no ha hablado por medio de mí. Saben, es bueno que usted y yo entendamos que Acab no regresó de esa batalla. El texto dice que sabiendo esto, Acab intentó engañar a Dios. Se disfrazó como uno de sus soldados y en la táctica de batalla, a Josafat, que fue a la guerra, y esto es importante, pero voy para allá, Josafat se hizo pasar por el rey para que Acab se entrara en la batalla como uno de los guerreros. Y dice el pasaje que una flecha que fue lanzada sin dirección alguna se clavó en la hendidura de su coraza y su casco. Y esa misma tarde él murió desangrado. Josafat, recuerda, el rey bueno, el hombre que quiso consultar a Jehová, también fue a esa misma batalla. Y déjeme decirle, llevaron dos ejércitos numerosos, el ejército de Israel y el ejército de Judá. Ambos ejércitos fueron a la batalla. Solo Josafat tenía ¿cuánto? 1.180.000 soldados, más los de Acab, para pelear contra una ciudad que tenía 50.000 hombres. Pero la palabra de Dios dice que habían sido derrotados. No solo fueron derrotados, Acab murió y Josafat casi pierde la vida. Ahora, esto es curioso y yo quiero ir terminando mi tema y quiero que vayamos al capítulo 20. Porque Josafat fue aquel hombre que quiso consultar a Jehová. ¿Usted recuerda? Capítulo 18, él dijo, consultemos a Jehová. Él quería saber lo que decía Jehová. Y escucharon la voz de Jehová. Y Dios le dijo, si van a la batalla, Acab va a morir y van a perder, van a ser avergonzados. ¿Cierto o falso? Cierto. Pero Josafat decidió ignorar la voz de Dios. Decidió ignorar el consejo de Dios y pagó las consecuencias. Recuerda, 2 reinos contra una ciudad de 50.000 personas. Lea conmigo lo que dice el verso 1 del capítulo 20. ¿Están allí? Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab, los de Amón, y con ellos los amonitas, marcharon contra Josafat para atacarlo. ¿Cuántos reinos venían? 3 reinos, no una ciudad, no, 3 reinos. Aunque no era tan grande como su ejército, Josafat había perdido la primera batalla. Y ahora Josafat tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo Josafat? Bueno, porque Josafat conoce de primera mano las consecuencias de pelear sin la dirección de Dios. Josafat aprendió de mala manera lo que significa para el cristiano, lo que significa para el Hijo de Dios salir a la batalla sin la dirección de Dios, salir a la batalla sin la protección de Dios, salir a la guerra sin el plan de Dios. Josafat tenía temor porque él había experimentado de primera mano lo que significaba desobedecer la palabra de Dios, ignorar el consejo divino. Y yo quiero ir terminando porque hay mucha gente hoy en día que al igual que Josafat quiere escuchar la palabra de Dios. Hay mucha gente que al igual que Josafat se congrega cada sábado, viene a la iglesia, participa de los grupos pequeños, busca contenido espiritual durante la semana.
Pero ¿qué hacen con lo que reciben de la palabra de Dios? Hay muchos Josafat en nuestra iglesia que al recibir el mensaje de Cristo, aún así llevan sus vidas contrario o opuesto a lo que Dios les aconseja. Quieren saber lo que Dios dice, pero no lo practican. Quieren saber lo que el Señor enseña, pero no lo cumplen. Y hay un riesgo en esto, porque ir a la guerra ignorando el consejo de Dios, ir a la batalla espiritual que nos enfrentamos como cristianos, sin el respaldo de Dios, es sinónimo de perder, de fracasar, de morir. Por eso hay tantas derrotas en el pueblo de Dios. Por eso experimentamos tantas derrotas espirituales. Porque a pesar de conocer muy bien la palabra de Dios, porque a pesar de conocer muy bien el consejo divino, lo ignoramos constantemente. Josafat tenía temor, porque él sabía lo que significaba luchar sin la dirección de Dios. Hoy estoy hablando para alguien que a lo mejor tiene que enfrentar alguna situación difícil y al igual que Josafat, se encuentra lleno de temor. A lo mejor estoy hablando para alguien que hoy no sabe qué hacer. Alguien que se ha encontrado con una nueva enfermedad en su vida. A lo mejor estoy hablando hoy para un joven o una chica que ha terminado su relación y no sabe qué pasará en su vida de aquí en adelante. A lo mejor estoy hablando para una familia que ha quedado sin ingresos. Estoy hablando para un padre que ya no tiene trabajo y que hoy no sabe qué hacer. Estoy hablando para alguien que al igual que Josafat, hoy su vida se encuentra llena de temor. Déjame decirte algo, el temor en nuestras vidas es la ausencia de la fe. ¿Cómo, pastor? Sí, la ausencia de la fe. Porque mientras haya seguridad y certeza de que Dios está a nuestro lado, no hay necesidad de temer. Mientras tú y yo vivimos conforme a la palabra de Dios, no hay necesidad de temer. Porque el Dios que fue capaz de crear con su palabra el cielo y la tierra, es capaz de proveer para suplir tus necesidades. El Dios que fue capaz de sanar la vista de un ciego, el Dios que fue capaz de hacer caminar a los paralíticos, el Dios que fue capaz de hacer resucitar a Lázaro de entre los muertos, hoy es capaz de sanar tu enfermedad. Mi hermano querido, si conoces la palabra de Dios, si sabes lo que Dios ha dicho en su palabra, entonces tú y yo hoy no debemos temer, porque quien está contra nosotros es más grande que nuestros enemigos. A lo mejor algún día terminaremos esta historia, pero en el capítulo 20, lo que fue nuestra lectura bíblica, Josafat le dice al pueblo, antes de salir a la guerra, él le dice, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Mi querido hermano, la seguridad de tu vida, la prosperidad de tu vida, no depende de las cosas de esta tierra. Dependen únicamente de creer en ¿quién? En Jehová. De confiar en sus promesas. De creer en sus profetas. Hoy quiero hacer un llamado especial para alguien que ha estado viviendo sus vidas, conociendo la palabra de Dios, pero ignorándola en las cosas importantes. Para alguien que está pasando hoy un momento difícil y no sabe qué hacer, estoy haciendo un llamado para ti para que vuelvas a Dios. Pues el verso 3 dice que cuando Josafat no sabía qué hacer, proclamó ayuno por toda Judá, se inclinó su rostro en tierra y consultó a Jehová. Y si esa es tu situación, hoy quiero invitarte, de la mano de aquel que mejor que nadie lo conoció, a creer en Jehová y estaréis seguros, a confiar en sus profetas y seréis prosperados. Padre Celestial, Dios bueno, muchas veces hemos tenido la intención de conocer tu palabra, pero una cosa es conocer o entender tu palabra y otra es permitir que tu palabra transforme nuestras vidas. Muchas veces, como Josafat, queremos saber qué piensas tú para luego tomar nuestras propias decisiones y hacer lo que es contrario a tu mandato. Oh Señor, no quisiera que este fuera más el resultado de nuestra vida, porque hoy en medio de la inseguridad, porque hoy en medio de la angustia, porque hoy en medio de la enfermedad, hoy Señor, en medio de la desesperación, no tenemos a nadie más a quien clamar.
Solo nos queda tu palabra. Solo nos queda confiar en ti. Solo nos queda creer en ti. Hoy quiero orar, Señor, por esas personas que han decidido en su corazón no solamente escuchar tu palabra, sino permitir que tu palabra transforme sus vidas. Por aquellos jóvenes que hoy no solamente recibirán el mensaje de tu palabra, sino que permitirán que ese mensaje guíe sus vidas cada día. Estoy orando hoy para aquellas personas, para aquellos cristianos que han decidido hoy permitir que sea tu palabra la que traiga seguridad y esperanza a sus vidas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios pueda bendecirnos y ojalá que su palabra siempre pueda llegar con poder y transformar nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Un feliz sábado. Después, Señor, de haber tenido aquí de tu palabra la bendita luz, a nuestro hogar condúcenos de allí, de todos cuida, buen pastor Jesús, en nuestras mentes grave con poder tu fiel palabra, cada exhortación, y que tu ley pudiendo comprender, contigo estemos en mayor unión. Al terminar, Señor, mi vida aquí, mis ojos pueda sin temor cerrar, y en mi glorioso despertar que en ti de paz eterna pueda disfrutar. Al terminar quisiera invitarte a orar. Padre bueno, gracias porque en este maravilloso sábado hemos recibido de ti grandes bendiciones. Hemos tenido la oportunidad de alabarte a través de nuestras oraciones, de nuestros cantos, con nuestros diezmos y ofrendas, pero también al recibir tu palabra. Hoy, Señor, termina nuestra adoración, nuestro servicio religioso, pero no termina nuestra conexión con el cielo. Por lo que no importa si hemos de salir de esta reunión hoy, que jamás hayamos de salir de tu presencia. Es mi deseo en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga.